Hola, soy Ramón Flores, bienvenidos al curso virtual. Hoy empezamos el capítulo de cardiología y con uno de mis temas favoritos, cardiopatía isquémica. Empezamos delimitando el problema. En cuanto al cuadro clínico, el paciente viene por dolor torácico, opresivo. ¿Dónde está localizado? A nivel retroesternal. Y tiene irradiación que ustedes saben que es característica, al cuello, mandíbula, brazo izquierdo. Es la angina típica, que no dura más de 20 minutos y puede estar acompañada de síntomas vegetativos, como cuáles: náuseas, vómitos, sudor frío. Y que remite cuando se administra al paciente, toma nitroglicerina, o se le pone nitroglicerina sublingual. También hay una angina atípica. En este caso el dolor no va a estar a nivel retroesternal, sino viene por dolor en el brazo izquierdo o viene por dolor en el epigastrio, cuando el infarto agudo miocardio, por ejemplo, es de la cara inferior. Y además tenemos el equivalente de angina. ¿En qué tipo de pacientes? Hipertensos crónicos, diabéticos, adultos mayores. Ellos pueden no tener dolor. Como dicen, tienen derecho a no tener dolor. ¿Y qué van a presentar? Van a presentar disnea inexplicable. Les examinan los pulmones y están normales. O síncope, pérdida de conocimiento por disminución, por cambio del ortostatismo y disminución del flujo sanguíneo cerebral. Entonces ahí tenemos angina típica, atípica y equivalente a angina. Por cualquiera de estos tipos el paciente puede acudir a la emergencia. Una vez que llega el paciente con este tipo de dolor, tenemos que identificar si hay factores de riesgo cardiocoronario. Hay tres mayores: hipertensión arterial, tabaquismo y diabetes mellitus. Tres criterios más principales: historia familiar, historia de un familiar de primer grado que haya tenido infarto agudo de miocardio en forma precoz. En el caso de varones, la edad más de 45 años, y en el caso de las mujeres, más de 55 años, luego que han perdido la protección de los estrógenos. Y finalmente HDL menos de 40. Pero los principales son los tres que he mencionado inicialmente. Aquí es necesario tener cuidado. Si el paciente viene con dolor retroesternal, y esto es pregunta de examen, pero no cumple los criterios que he mencionado, los factores de riesgo mencionados, entonces ¿qué hay que hacer? La pregunta es: ¿se descarta o no infarto agudo de miocardio? Y la respuesta es sí. De todas maneras hay que descartar si el dolor sugiere ser tipo anginoso. En los jóvenes que tienen este tipo de dolor podría ser un infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque puede ser obeso, porque puede tener dislipidemia, porque puede tener dislipidemia familiar o haber consumido drogas prohibidas, o si se trata de mujeres con abortos a repetición espontáneos, puede tratarse del síndrome antifosfolípido. Entonces llega a emergencia y se plantea SICA, síndrome de insuficiencia coronaria aguda, que puede ser por obstrucción incompleta, angina inestable o infarto agudo de miocardio no Q. Por obstrucción completa, infarto agudo de miocardio Q. Transmural, que puede cursar con el ST supradesnivelado. Los pacientes coronarios, los pacientes que tienen riesgo coronario, que tienen riesgo cardiovascular, se ha establecido para poder dar tratamiento con hipolipemiantes 4 grupos de riesgo: muy alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo. Empezaremos por el que tiene más bajo riesgo. Bajo riesgo, que tiene uno o ningún factor de riesgo cardiovascular. En ellos el LDL ideal es menos de 160 miligramos por decilitro. Moderado riesgo, que ya tiene 2 o más factores de riesgo cardiovascular. El LDL ideal debe ser menos de 130 miligramos por decilitro. Si es más, hay que dar tratamiento con estatinas. Después pasamos a alto riesgo. ¿Quiénes tienen alto riesgo? Los pacientes coronarios. Y o sus equivalentes. ¿Cuáles son los equivalentes de enfermedad arterial coronaria? Diabetes mellitus, aneurisma de aorta,
el riesgo a padecer enfermedad coronaria a 10 años más del 20%. Para esto hay que utilizar el score de Framingham. Si es el score, si tiene más de 15 puntos en los hombres o más de 20 puntos en mujeres, el riesgo es positivo para desarrollar enfermedad coronaria. Y luego vamos a ver de qué se trata. Y muy alto riesgo ya es la combinación de enfermedad arterial coronaria más diabetes, o enfermedad arterial coronaria más un factor de riesgo principal. Puede ser tabaquismo, puede ser hipertensión arterial o HDL bajo, historia familiar de infarto agudo de miocardio en forma precoz. En cuanto al score de Framingham que he mencionado, va a evaluar los siguientes parámetros: la edad, los niveles de colesterol, tabaquismo y el HDL. Con eso se evalúa si hay riesgo cardiovascular a 10 años más del 20%. Pregunta de NAN 2007. Varón de 50 años que tiene factores de riesgo coronario. Hay hipercolesterolemia, tabaquismo e hipertensión arterial. Los dos últimos son factores de riesgo mayor. Al iniciar el tratamiento, la meta a alcanzar para el colesterol LDL es, primero hay que identificar en qué grupo de riesgo está el paciente. Será muy alto riesgo, tendría que ser coronario más diabetes u otro factor de riesgo principal. No se trata de eso. Está en el grupo de alto riesgo, es coronario o es su equivalente, diabético, tiene aneurisma de aorta o riesgo cardiovascular a 10 años más del 20%. No nos dan suficientes datos para saber si el riesgo cardiovascular o coronario a 10 años es más del 20%. Información incompleta. Entonces quedamos que el paciente está en el grupo de moderado riesgo, que tiene 2 o más factores de riesgo cardiovascular. La meta, por lo tanto, es que el LDL sea menor de 130. Si el LDL es mayor de esa cantidad, entonces hay que dar tratamiento con estatinas. Otra pregunta de salud, 2004, respecto al dolor torácico relacionado a isquemia miocárdica, es decir, a angina. Veamos una por una. Nos están preguntando cuál es la correcta. La B. La angina inestable se presenta durante el ejercicio. Falso. La angina inestable aparece espontáneamente en el reposo. C. La angina de pecho se diferencia del infarto de miocardio por presentar síntomas vegetativos. Falso. Tanto en la angina como en el infarto se va a presentar estos síntomas neurovegetativos. D. La angina de pecho estable suele durar más de 30 minutos. Como mencioné, no debe durar más de 20 minutos. Y por último la A. La angina de pecho es un dolor de localización retroesternal, correcto, opresivo. Esa es la característica, y que se irradia al precordio, al cuello y a la región maxilar. Están acá describiendo la angina típica. Por lo tanto, esa es la respuesta. La A. Pregunta de NAN 2006. Mujer de mediana edad que en estos últimos días tiene dolor, está presentando dolor que se está repitiendo, dolor torácico, que se irradia al hombro y vaso izquierdo, como si fuera una angina. Entonces, paciente que presenta en estos últimos 2 días, en estas últimas 48 horas, angina que se va repitiendo. Nos preguntan el diagnóstico en esta mujer de 45 años. Y no mencionan si tiene factores de riesgo coronario. El dolor es de angina. Y angina que aparece con el esfuerzo. Entonces, la alternativa correcta es la angina de reciente inicio. Para infarto agudo de miocardio, el dolor es constante y progresivo. Puede haber pródromos inicialmente, pero el dolor básicamente o es insidioso o es brusco, pero es constante y progresivo. No es un dolor que se esté repitiendo. No es un dolor intermitente. La angina Prince-Metal es la angina por vasoespasmo.